¿Alguna vez te has preguntado si tu nación estaría a la derecha o a la izquierda del rey en el juicio final? La Biblia es clara en Mateo 25, habrá ovejas y habrá cabritos. Y lo que nadie quiere decirte es que el destino eterno de las naciones no se define por su poder económico ni por su ejército, sino por algo mucho más profundo, la compasión. Lo que no te contaron es que México guarda un rol secreto en esta profecía, un papel oculto que podría convertirlo en protagonista en el día más decisivo de la historia de la humanidad. En este video vamos a desvelar misterios de la Biblia, secretos del Apocalipsis y revelaciones impactantes que muy pocos conocen. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es conocimiento prohibido, un código secreto escondido en los textos ocultos que revela por qué la cultura mexicana podría ser clave en el juicio final de las naciones. Si pensabas que México era solo un espectador en la historia, quédate hasta el final, porque descubrirás la verdad oculta que puede cambiar tu forma de ver la fe, tu vida espiritual y tu destino eterno. Antes de empezar, te pido algo muy importante. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están inscritas al canal y tú no puedes darte el lujo de perder los próximos contenidos que van a abrir tus ojos. Así que ahora mismo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y únete como miembro para recibir recompensas espirituales más profundas. Si puedes apoyar con una donación, será muy bien recibida, porque nos ayuda a seguir compartiendo este mensaje al mundo. No es un gasto, es una semilla que siembras en el reino. Quédate, porque lo que hoy vamos a revelar es demasiado grande para ser ignorado. Imagina la escena, un trono majestuoso, el Hijo del Hombre sentado en gloria, rodeado de ángeles, y todas las naciones reunidas ante él. Así lo narra Mateo 25, 31, 33, una de las imágenes más poderosas y misteriosas de la Biblia. No se trata de un tribunal cualquiera, sino del juicio de las naciones, donde Cristo separa a las ovejas de los cabritos. ¿Qué impacto produce esta visión? Allí no importan las banderas, ni el poder económico, ni el brillo de las armas, porque el criterio del rey es sorprendente, la compasión. Sí, lo que decide el destino eterno de cada nación es cómo trataron a los pequeños, a los olvidados, a los que nadie veía. Y aquí surge la pregunta inevitable, la que retumba en el corazón de millones, en esa hora solemne, cuando los misterios de la Biblia se revelen, cuando los secretos del Apocalipsis se iluminen y la verdad oculta salga a la luz, ¿dónde estará México? ¿Será contado entre las naciones oveja o será hallado entre las cabrito? Esta es una de esas revelaciones impactantes que nos obliga a mirar de frente el código secreto escondido en las Escrituras, un llamado a profundizar en los misterios antiguos y a preguntarnos lo que no te contaron acerca del destino de los pueblos. Ahora bien, fíjate en el detalle, el rey no pregunta por doctrinas complejas, ni por logros tecnológicos, ni por conquistas territoriales. No. Pregunta lo sencillo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, fui forastero y me acogisteis. Mateo 25 horas y 35 minutos. ¿Qué contraste tan brutal con los criterios humanos? Los imperios se enorgullecen de sus ejércitos, los gobiernos de sus economías, las naciones de su poder, pero aquí el Cordero juzga con otro lente, la misericordia. Lo que parece pequeño a los ojos del mundo es lo que pesa más en el tribunal divino. Y es que en cada acto de bondad, en cada gesto de hospitalidad, se esconde un conocimiento prohibido, un secreto de la Biblia que nos enseña que Dios se identifica con los pobres. Cada plato de comida compartido, cada mano tendida al necesitado, cada abrazo ofrecido al extranjero, se convierte en un testimonio que hablará en ese día. Y entonces la pregunta se vuelve más íntima, más directa: ¿cómo ha respondido la cultura mexicana, con su herencia guadalupana y su corazón lleno de fe, a este criterio divino? Al meditarlo, uno no puede evitar sentir la tensión entre lo evidente y lo oculto. Porque la historia humana está llena de textos ocultos que esperan ser descifrados, de misterios del Génesis que nos conectan con el inicio y de secretos del Apocalipsis que nos revelan el final. México, con su profunda cultura mexicana marcada por la devoción y la compasión, ¿estará preparándose sin saberlo para ese momento?
El juicio de las naciones no será un espectáculo distante, será el día en que se ponga en claro quién aprendió a ver a Cristo en los humildes. Y aquí es donde México entra en la narrativa profética, no como una nación más, sino como una pieza clave dentro del plan eterno. Lo que no te contaron es que quizá, en ese día, la voz de millones de pobres atendidos por manos mexicanas se levante como defensa de toda una nación. Y si así fuera, qué misterio tan antiguo y a la vez tan actual. ¿Será posible que en el gran escenario del fin, México aparezca no como un espectador, sino como protagonista en la historia sagrada, en el silencio del Tepeyac, allá en 1531? Ocurrió algo que marcó no solo a un hombre, sino al alma entera de una nación. La Virgen de Guadalupe no se apareció en los palacios, ni en las catedrales, ni ante los poderosos de su tiempo. No. Escogió a un indígena sencillo, Juan Diego, un hombre humilde que ni siquiera dominaba la lengua de los conquistadores. Y ese detalle, que muchos pasan por alto, es en realidad una de las grandes revelaciones impactantes, un secreto de la Biblia reflejado en la historia. Porque al igual que Cristo eligió a los pastores para anunciar su nacimiento, María eligió a un pequeño para revelar un misterio antiguo. Allí comenzó un entrenamiento espiritual para México, aprender a ver lo divino en lo sencillo, a descubrir el código secreto de Dios que siempre se oculta en los más pobres. Lo que no te contaron es que en ese encuentro del Tepeyac no solo nació una devoción mariana, nació una pedagogía del cielo para preparar a todo un pueblo en la lógica de Mateo 25. Cuando pensamos en el mensaje guadalupano, podemos ver que no es una historia folclórica o un simple símbolo cultural. Es un llamado vivo y actual. La tilma de Juan Diego, con la imagen impresa de la Virgen, sigue siendo hasta hoy un texto oculto que guarda secretos del Génesis y hasta del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esa imagen no fue hecha para los sabios de la tierra, sino para instruir al corazón del pueblo. México aprendió a reconocer que el rostro de Dios no está en el oro ni en el poder, sino en el humilde que se arrodilla, en la mujer que reza, en el pobre que pide pan. Y así, casi sin darse cuenta, la cultura mexicana fue siendo moldeada con un ADN espiritual único, inclinarse hacia los pequeños. Eso es conocimiento prohibido para el mundo que idolatra la fuerza, pero es sabiduría revelada para quienes buscan la verdad oculta en las cosas sencillas. Piénsalo un instante, cada vez que un mexicano se inclina ante la Virgen de Guadalupe, está repitiendo el gesto del Tepeyac, un gesto que lo entrena en la misericordia. Porque el que se arrodilla ante la Madre, aprende a mirar al hermano con ternura. Esa es la preparación que nadie vio venir. Mientras otras naciones se entrenaban en la guerra, en la ciencia o en la política, México era entrenado en el corazón, en la compasión, en la capacidad de ver a Dios en los más pequeños. Y esa formación silenciosa será clave en el juicio de las naciones. Lo que no te contaron es que cada rosario rezado, cada peregrinación, cada lágrima puesta a los pies de la Virgen, ha sido parte de ese proceso de maduración espiritual. Misterios de la Biblia y secretos del Apocalipsis resuenan en este detalle. México, sin saberlo, ha estado siendo preparado como un pueblo oveja. Y ese entrenamiento apenas nos abre la puerta al siguiente paso, la manera en que esa misericordia se vive en hechos concretos. México, a lo largo de su historia, ha demostrado que la misericordia no se queda en palabras bonitas ni en rezos vacíos, sino que se traduce en gestos concretos. Es aquí donde la profecía de Mateo 25 cobra carne y hueso. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Mateo 25 horas y 35 minutos. Basta con mirar la hospitalidad del pueblo mexicano en momentos de crisis para reconocer un patrón divino. En los terremotos, cuando las casas se derrumban, siempre aparecen manos que ofrecen comida, cobijo, agua y compañía. En la frontera, cuando llegan migrantes buscando un futuro mejor, muchos encuentran en la cultura mexicana una puerta abierta y un plato servido. Son testimonios vivos que funcionan como evidencias en el gran tribunal celestial. Cada plato compartido, cada cama improvisada, cada abrazo al extranjero es un registro silencioso que se acumula como defensa para la nación en el juicio final.
Y lo que no te contaron es que estas acciones, aparentemente sencillas, en realidad son misterios antiguos que Dios valora más que los logros de los imperios, pero hay algo aún más profundo. México ha extendido su mano no solo a sus propios hijos, sino también a pueblos lejanos. Piénsalo, ¿cuántas veces ha mostrado solidaridad con Palestina, enviando ayuda a los niños en medio del dolor? ¿Cuántas veces abrió las puertas a exiliados españoles, sudamericanos o africanos, dándoles un nuevo hogar cuando sus patrias los expulsaban? Ese espíritu de compasión, que nace del corazón guadalupano, se refleja en la historia como un código secreto, inscrito en los hechos y no solo en las palabras. El pueblo mexicano, aún sin grandes riquezas materiales, aprendió que la generosidad no se mide por lo que sobra, sino por lo que se comparte desde la necesidad. Y esa es la verdad oculta que sorprende al mundo. Cuando muchos esperaban indiferencia, México respondió con amor. Allí se revela un fragmento de los misterios de la Biblia, donde lo pequeño se convierte en grande y lo humilde en glorioso, y lo más asombroso es que estas obras no se quedan en el pasado, sino que siguen siendo vividas hoy. En cada desastre natural, comunidades enteras se levantan como un solo cuerpo para socorrer a los caídos. No hay que ser teólogo para entenderlo. Cuando un pueblo entero practica la misericordia de esta manera, está ensayando, día tras día, la escena del juicio de las naciones. El código secreto del Evangelio nos muestra que estas acciones serán presentadas como testigos en la corte celestial. Lo que no te contaron es que, mientras el mundo mide el éxito en cifras y poderes, Dios mide en gestos de amor. Por eso, en el libro de los misterios del Génesis y en los secretos del Apocalipsis, la hospitalidad aparece como una llave espiritual que abre la puerta de las naciones oveja. Y aquí, de nuevo, surge la gran pregunta: ¿no será esta hospitalidad el argumento más fuerte de México cuando llegue el día en que Cristo juzgue a las naciones? Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 30-37, rompió todos los esquemas de su tiempo. El héroe de la historia no fue el sacerdote ni el levita, los que tenían prestigio religioso, sino un extranjero despreciado, el samaritano. Y, sin embargo, él fue el único que se detuvo, que curó las heridas, que cargó al herido y lo llevó a un lugar seguro. ¿No es acaso esta la misma lógica que define a una nación oveja? Mientras los cabritos se caracterizan por la indiferencia, las ovejas muestran compasión. Aquí es donde México entra en el relato profético. Aunque el mundo a menudo lo ve como pequeño frente a las grandes potencias, su papel se asemeja al del buen samaritano, detenerse ante el que sufre, ofrecer ayuda cuando nadie más lo hace. Lo que no te contaron es que este patrón repetido en la cultura mexicana, ayudar en silencio, tender la mano, socorrer al débil, es en realidad uno de los misterios de la Biblia, una señal de identidad de una nación que podría estar escrita en la lista de las ovejas. Si observamos la historia contemporánea, veremos que las naciones cabritos suelen ser aquellas que presumen de su fuerza militar, de sus conquistas económicas o de su arrogancia política. Pero, ¿de qué sirve todo eso en el tribunal de Cristo? Los secretos del Apocalipsis nos muestran que los imperios caen, que las potencias se desmoronan, mientras que lo único que permanece es el amor mostrado en obras concretas. México, lejos de buscar guerras de dominación, ha mantenido un espíritu de paz y compasión. Incluso en momentos de crisis, la respuesta del pueblo ha sido abrir puertas, ofrecer refugio, compartir lo poco que se tiene. Y esto, aunque pase desapercibido a los ojos del mundo, es anotado cuidadosamente en los libros celestiales. Revelaciones impactantes se esconden aquí, que una nación aparentemente humilde, sin grandes cañones ni ejércitos poderosos, podría estar viviendo el código secreto del Evangelio mucho más fielmente que aquellas que se creen dueñas del planeta. La cultura mexicana, marcada profundamente por la Virgen de Guadalupe y por una fe que no se rinde, encarna de alguna manera al buen samaritano de la historia universal. No es casualidad que, en medio de tanta desigualdad, aún florezca la solidaridad en los barrios, los pueblos y las ciudades. Este comportamiento, repetido generación tras generación, se convierte en una señal profética. Lo que no te contaron es que cada vez que México actúa con compasión,
está escribiendo su nombre en la lista de las naciones oveja. Y si en el juicio de las naciones Cristo busca reconocer a los que hicieron lo que él mismo habría hecho, ¿no será este pueblo uno de los que se levante como ejemplo para los demás? Los misterios del Génesis nos enseñan cómo Dios formó un pueblo desde lo pequeño. Los secretos del Apocalipsis nos muestran cómo el Cordero exaltará lo humilde al final de los tiempos. Y ahí, en medio de esa gran historia, México podría estar llamado a ser el buen samaritano del mundo. Hay lugares en el mundo que parecen escogidos por el mismo cielo, sitios donde la historia humana se encuentra con los misterios de la Biblia y donde lo visible se convierte en señal de lo invisible. Uno de esos lugares es, sin duda, el Tepeyac. Allí, donde millones de peregrinos llegan cada año, se levanta la Basílica de Guadalupe, considerada por muchos el corazón espiritual de América. Y no es exageración, basta estar allí para sentir que algo sagrado arde en el aire, como si las oraciones acumuladas durante siglos hubieran tejido un manto invisible sobre México. Ese templo no es solo un santuario, es un símbolo profético. Lo que no te contaron es que la basílica funciona como un punto de conexión, un puente entre mundos, entre el Nuevo Mundo y la Tierra Santa, entre la cultura mexicana y Jerusalén, entre los misterios antiguos y las revelaciones impactantes del Apocalipsis. Y cuando se dice que las naciones se presentarán ante el Rey en el juicio final, ¿no será significativo que un pueblo entero haya sido preparado en un lugar que muchos ya llaman la Nueva Jerusalén de América? Este paralelismo no es casual. En la Biblia, Jerusalén siempre aparece como el centro espiritual, la ciudad del gran rey, el escenario donde convergen las promesas del Génesis y las visiones del Apocalipsis. Pero, en la historia de la salvación, Dios suele establecer reflejos de lo celestial en la tierra, como anticipos de lo que vendrá. Así como el Arca de la Alianza representaba la presencia de Dios en medio de Israel, la Basílica de Guadalupe parece ser un eco de la Jerusalén celestial en el continente americano. Revelaciones impactantes surgen de este misterio, que el destino de México no es secundario ni periférico, sino parte de un plan divino donde se le otorga la misión de unir la fe del Nuevo Mundo con el cumplimiento de las profecías eternas. Cada peregrinación, cada vela encendida, cada canto a la Virgen, se transforma en un signo profético que enlaza México con la Jerusalén donde, según Apocalipsis 21, descenderá la ciudad de Dios como una novia adornada para su esposo. De este modo, la cultura mexicana se convierte en portadora de un mensaje universal. Lo que muchos consideran simple tradición popular es, en realidad, un entrenamiento espiritual que prepara el corazón para un encuentro definitivo. Y aquí se encuentra el conocimiento prohibido que pocos quieren reconocer. México no solo custodia la devoción a la Virgen, sino que guarda un rol oculto en el juicio de las naciones. El puente que une Tepeyac con Jerusalén no es geográfico, es espiritual, y en ese cruce se revela un código secreto que el mundo apenas comienza a descifrar. Misterios del Génesis se abren paso en las raíces indígenas que abrazaron la fe, secretos del Apocalipsis se iluminan en la esperanza de que un día esa fe sencilla será presentada en la Jerusalén celestial. Y en ese horizonte, México no aparece como un espectador pasivo, sino como un protagonista que lleva sobre sus hombros la misión de unir continentes, tiempos y pueblos en un mismo destino divino. Cuando en Apocalipsis 11:18 se anuncia que ha llegado el tiempo de dar el galardón a los siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, se abre ante nosotros un misterio inmenso. No se trata solo del juicio de los impíos, sino también de la recompensa a los fieles. Y aquí es donde México vuelve a aparecer en la narrativa profética. Porque, si bien es cierto que el pueblo ha mostrado compasión y hospitalidad, también es verdad que su historia está bañada por la sangre de mártires que nunca renunciaron a su fe. Basta recordar a los cristeros, que en medio de persecuciones brutales gritaron "¡Y viva Cristo Rey!" antes de entregar su vida. Esos hombres, mujeres y hasta niños, se convirtieron en testigos silenciosos de una verdad oculta, que la fidelidad tiene un precio, pero también un galardón eterno.
Lo que no te contaron es que esos mártires forman un ejército celestial, intercesores que, en el juicio de las naciones, levantarán su voz a favor de México. Este ejército invisible no está formado solo por los cristeros, sino también por santos canonizados y por miles de creyentes anónimos que permanecieron fieles hasta el final. En ellos se cumple un código secreto de los misterios de la Biblia: lo que el mundo desprecia, Dios lo exalta. Cada lágrima derramada, cada oración escondida, cada vida entregada por amor a Cristo, es registrada como un testimonio eterno. Y es que, en los secretos del Apocalipsis, los mártires aparecen debajo del altar, clamando a Dios y siendo consolados con vestiduras blancas. Apocalipsis 6, 9-11. México, con su larga lista de testigos de la fe, no solo tiene un pasado doloroso, sino también un futuro glorioso. Porque esas voces, unidas en el cielo, son intercesión viva para que la nación sea vista como una oveja fiel, como un pueblo que no renegó de su Dios aún en medio de la persecución. Al mirar este panorama, se entiende que la cultura mexicana lleva en su identidad algo más profundo que la devoción guadalupana, lleva la huella de un pueblo que sabe sufrir por Cristo y que ofrece ese sufrimiento como semilla de vida eterna. Esa es la revelación impactante que suele quedar en silencio, que el dolor de los santos no se pierde, sino que se convierte en defensa y bendición para toda una nación. Y cuando llegue el día en que Cristo abra los libros y juzgue a las naciones, México no estará solo. A su lado se levantará un ejército de mártires y santos que, como abogados celestiales, mostrarán que este pueblo ha sabido ser fiel en lo pequeño y en lo grande. Misterios antiguos se revelarán entonces, y lo que parecía conocimiento prohibido se mostrará como la clave del destino final, el galardón que Dios otorga a quienes nunca dejaron de proclamar su nombre. Llegados a este punto, la pregunta ya no es teórica ni lejana, sino profundamente personal: ¿cómo debe prepararse México para el juicio de las naciones? El Evangelio en Mateo 25 nos lo deja claro, y la historia del país lo confirma. La clave no está en la riqueza, ni en el poder, sino en el corazón. Cada mexicano, en su vida cotidiana, está llamado a encarnar el código secreto del reino, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo. No se trata de esperar pasivamente el gran día, sino de vivir desde ahora las obras que serán la defensa de la nación ante el trono de Cristo. Misterios de la Biblia y secretos del Apocalipsis confluyen en esta misión. El futuro de un pueblo se juega en cada acto de amor que hoy parece pequeño. Lo que no te contaron es que en la vida diaria, en lo más sencillo, se forja el destino eterno. El papel de México no es pasivo, es activo, es profético. La Virgen de Guadalupe en el Tepeyac mostró el camino, los mártires dieron su vida como ejemplo, y ahora corresponde a cada generación continuar con esa misión espiritual. En la cultura mexicana hay una fuerza escondida, un conocimiento prohibido para el mundo, que servir al otro es servir a Cristo mismo. Revelaciones impactantes nos recuerdan que el tiempo se acerca, que el juicio de las naciones no es un mito, sino una realidad que un día se manifestará. Y en ese día, México podrá presentar no discursos ni tratados, sino la evidencia viva de un pueblo que supo amar. El desafío está en no perder el rumbo, en no dejar que la misericordia se convierta en discurso vacío. Porque los misterios antiguos nos enseñan que el corazón debe permanecer despierto, vigilante, listo para el encuentro con el Rey. Así, cada hogar, cada comunidad, cada parroquia, cada gesto de compasión se convierte en un ladrillo invisible en la construcción de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. México está llamado a ser ejemplo para otras naciones, a mostrar que el camino del Evangelio no es teoría, sino práctica diaria. Y esa es la verdad oculta que se revela al final de nuestra reflexión: preparar el corazón para el Rey no es un deber opcional, es la misión final. Si México responde a este llamado, no solo será contado entre las naciones oveja, sino que será modelo vivo de cómo un pueblo entero puede caminar en fidelidad hacia su destino eterno. Misterios del Génesis y secretos del Apocalipsis se entrelazan en este propósito divino, invitando a cada persona a ser parte activa de la historia. Y entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
México podrá levantar la frente y decir, Señor, aquí estamos, listos para recibirte, ahora quiero escuchar tu voz. ¿Crees que México está siendo preparado como una nación oveja en el juicio final de las naciones, o piensas que aún falta mucho camino? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión puede abrir nuevas revelaciones para todos los que estamos en esta comunidad de fe. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos videos va a transformar tu vida espiritual. Y ya sabes, en la pantalla aparecerá un video recomendado que complementa lo que aprendiste hoy. Haz clic y sigue profundizando en estos misterios antiguos y secretos de la Biblia que cambiarán tu manera de ver el mundo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Comparte este video con tus amigos y familiares y dime también qué temas te gustaría que exploráramos en los próximos contenidos. Tu participación es esencial para que sigamos creciendo juntos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.